Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol edición del mediodía, con Vanessa de la Torre y Mónica Jaramillo. Bienvenidos a Noticias Caracol, gracias por preferirnos para estar bien informados. Hay indignación general por la libertad de alias El Visco, el temido rompevidrios que robaba y atacaba a conductores en la capital del país. El delincuente no duró ni siquiera un día en manos de las autoridades porque llegó a un acuerdo con la Fiscalía para reparar a una de sus víctimas, pero la policía lo siguió durante más de 10 días. Sin embargo, todo el esfuerzo humano y económico resultó siendo en vano. Una de las mujeres que se atrevió a denunciar teme ahora por su vida y lo responsabilizó al Estado por lo que pueda sucederle. Muchos se preguntan entonces qué modificaciones necesita la ley para ser más efectiva frente al AMPA. Hablamos con expertos. Ahí están listos nuestros periodistas en vivo. Vamos a ampliar esta y otras informaciones del día y comenzamos con César Chaparro y la pregunta: ¿por qué quedó libre alias El Visco? César. Buenas tardes, pues esa es la pregunta que se hacen a esta hora, no solamente las víctimas, sino los habitantes de este sector, los comerciantes de este sector, una de las zonas donde actuaba el llamado rompevidrios conocido con el alias de El Visco, aquí en la calle 127 con 19. Las razones de la Fiscalía son dos las que argumentaron para dejarlo libre. Uno, dice la Fiscalía que este hombre no tenía ningún tipo de orden de captura, y la segunda, que logró conciliar con la víctima los cerca de 40.000 pesos que le robó, y como no utilizó la violencia, pues llegaron a ese acuerdo y de inmediato recuperó su libertad. Ni las capturas en flagrancia de alias El Visco, ni las denuncias y testimonios de las mujeres víctimas del hombre, como tampoco los seguimientos y mucho menos las anotaciones por hurto y estupefacientes que aparecen en el sistema, según la policía, habrían sido tenidos en cuenta por un fiscal que en las instalaciones de la URI de Usaquén, en el norte de Bogotá, citó pasada las 5 de la tarde al señalado rompevidrios para definirle su situación judicial. En la URI de Usaquén, el fiscal escuchó la versión del señalado rompevidrios más buscado en Bogotá. Cuentan fuentes de la Fiscalía que después de que alias El Visco aceptara que había entrado al carro y robado 40.000 pesos a la mujer que trataba de desbarar su vehículo en la calle 160, cerca a la autopista norte, el fiscal decidió aplicar a alias El Visco un proceso penal abreviado que consiste en que el fiscal, el defensor y el delincuente llegaron a un acuerdo en el que el capturado se comprometió a reparar a su víctima. Fue entonces cuando recuperó su libertad. La Fiscalía argumentó además que la determinación se tomó porque el sindicado al momento de cometer el robo no ejerció ningún tipo de violencia contra su víctima. Es decir, no la amenazó, no la agredió, no rompió el vidrio del carro para llevársele el dinero y tampoco tenía una orden de captura. Asimismo, la Fiscalía sostuvo que alias El Visco no pertenece a una organización de rompevidrios y que las pruebas que en ese momento aportaron los investigadores no eran suficientes para buscar una medida de aseguramiento ante un juez de control de garantías, quien habría sido una de las instancias judiciales para tomar la determinación. Vamos a seguir trabajando, si es necesario vamos a seguir capturando las veces que sea necesario y vamos a seguir poniendo todo el esfuerzo institucional para una judicialización efectiva. Aquí todos estamos comprometidos con generar mayor tranquilidad y mayor seguridad, y ese es el compromiso institucional, y por supuesto invitar a los ciudadanos a que sigan denunciando. Esa es la mejor forma de tener efectividad, no solamente en la captura sino también en la judicialización. Un experto pide revisar esas determinaciones. Hay que revisar ese tipo de situaciones porque están afectando la convivencia ciudadana. Estamos a la espera de que pasen delitos más atroces, delitos más agresivos, más fuertes, para tomar medidas. Según la Fiscalía, alias El Visco pasa sus días entre recicladores y vendedores de estupefacientes. Y es que son millonarios los recursos económicos que se invierten en operativos, no solamente para capturar delincuentes como el señalado alias El Visco, en todos los operativos que se realiza y que se sostienen no solamente aquí en la 127, en diferentes puntos de Bogotá que han llamado como puntos calientes, donde se presentan estos hechos de rompevidrios aquí en la capital del país. Tan solo por darles una cifra, dicen las autoridades que solamente, digamos, en la policía, un intendente cada día gastan en ese intendente cerca de 300.000 pesos para que participe en esos operativos, y en un oficial de la policía se gastan cerca de 400.000 pesos para que participen en ese operativo que se realiza en diferentes zonas de la capital. Operativos como este, donde se activan seguimientos a delincuentes como los rompevidrios, la policía y la Fiscalía en Bogotá invierten cerca de 5 millones de pesos
cada día en alimentación de los investigadores, gasolina de los vehículos, papelería y la tecnología utilizada para seguirlos y capturarlos. Sin embargo, algunos expertos consideran que esa cifra puede triplicarse en algunas situaciones operacionales. El Distrito Capital para el año 2019 tiene un presupuesto de 263.000 millones de pesos aproximadamente para el tema de la convivencia y la seguridad ciudadana. Dinero que es administrado por la Secretaría respectiva, lo que implica que para ese tipo de operaciones que realiza la policía es un costo diario aproximado de 720 millones de pesos diarios que la policía realiza de gastos para ese tipo de operaciones en general. Esos dineros salen del bolsillo de los colombianos. Dichos dineros provienen del gasto público que realiza el distrito, del presupuesto. Ese dinero, ¿de dónde viene? De los ingresos, por lo general, de los impuestos que pagamos los capitalinos. Por eso, el mismo experto hace un llamado al gobierno nacional para que se busquen los mecanismos necesarios en que el dinero invertido se refleje en las acciones efectivas en materia de seguridad ciudadana en Bogotá y las demás capitales del país. Dos datos adicionales. Según los expertos y la misma policía, capturar a los rompevidrios no es sencillo, porque ellos no actúan en organizaciones como normalmente se dan a conocer normalmente a diario en las diferentes ciudades del país. Estos hombres se reúnen en esquinas como esta que ustedes observan, realizan su actividad ilícita y huyen. Y así se van encontrando en diferentes zonas, diferentes horas del día. No tienen un jefe, no hay una organización como tal. Y la segunda, dice la policía que a pesar de que los dejen libres, pues la policía sigue en ese grupo especial trabajando para capturar no solamente, o recapturar en este caso, a alias El Visco, sino a todos los integrantes de las diferentes organizaciones, digámoslo así, que se hacen en las esquinas para romper los vidrios y afectar a la ciudadanía. Desde el norte de Bogotá, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. César, gracias. 12:40. La decisión esa de dejar en libertad a alias El Visco causó, por supuesto, indignación, sobre todo entre las mujeres que se atrevieron a denunciarlo pública y penalmente. A esto se suma la preocupación latente por la seguridad. Tatiana Gordillo, ¿qué es lo que piden las víctimas ahora? Vanessa y televidentes, las víctimas de alias El Visco